Bueno, tenemos el placer de contar aquí con Gonzalo. Gonzalo es un hombre que junta experiencia y juventud, que eso es una mezcla explosiva, como el gin tonic. Y bueno, nos va a hablar de conceptos básicos de la artroscopia de hombro, un poco del manejo, del setting y todo esto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Miguel, y lógicamente gracias también a los patrocinadores. La charla que me ha propuesto es un poco los conceptos básicos en artroscopia de hombro. Fundamentalmente cómo colocar al paciente, cómo hacer que todo funcione de manera sistematizada. Yo tengo una cierta obsesión sana por la sistematización de los procedimientos, de manera que en el menor tiempo posible se convierta en un procedimiento lo más reproducible posible. Entonces, empezando por la colocación del paciente, esto es la hoja que yo hice o dibujé al principio, es una especie de PowerPoint así un poco rústico, pero básicamente durante aproximadamente 10 años toda la cirugía de inestabilidad y subacromia la hacía en decúbito lateral y este era el montaje que ponía ahí pegado en una de las paredes del quirófano para distribuir todas las... Lógicamente, pues esto es lo más completo posible, luego a veces pues no cuentas con 2 monitores o en fin, todo no está igual de bien, pero por lo menos intentaba reproducirlo de esa manera. A la hora de colocar los pacientes, pues bueno, hay que tener en cuenta que los sistemas de tracción, el que utilicemos, pues tiene que proteger que no provoquemos ninguna neuroapraxia ni ninguna parexia, la colocación correcta del paciente. En este sentido, los colchones de vacío nos sirven para colocar bien a los pacientes, la protección de las distintas partes para el apoyo, evitar lesiones en el ciático popliteo, etcétera. Los sistemas de tracción, luego dónde ponemos el instrumental, depende un poquito de las preferencias. Recordad que en la posición del paciente es bueno que en el decúbito lateral esté un poquito inclinado hacia atrás, porque por el plano de la escápula vamos a entrar paralelos al suelo frente a entrar en esta posición y a veces en la entrada podemos tener alguna dificultad. Esto es desde el inicio, en la colocación del paciente. Aquí vemos como toda la escápula está libre. A mí me gusta poner un plástico de estos adhesivos desde el principio y yo generalmente pinto al paciente, siempre dibujo las referencias anatómicas y como veis tenemos las referencias anatómicas habituales, la clavícula, el acromion, esta línea que pasa por la parte posterior de la clavícula porque nos indica que la parte fundamental de trabajo, como ahora veremos en algún esquema, es esta zona anterior y esta línea discontinua nos marca toda el área donde vamos a poder colocar portales con cierta seguridad, desde esta zona hasta la zona incluso, también como sabéis hay portales descritos en esta zona pero menos habituales, hasta la zona de la coracoides generalmente van a ser portales seguros. Viéndolo aquí en el esquema, si tenemos el paciente en decúbito lateral, como os comentaba, esta zona anterior, desde el borde posterior de la clavícula, que es la línea que trazamos aquí, esta zona suele ser nuestra zona de trabajo. Por eso en los inicios de la artroscopia de hombro, uno de los errores que a veces se cometen involuntariamente es introducir la cámara por esta zona y quedarnos aquí y no ver nada, básicamente porque todavía no hemos entrado dentro de la bursa subacromial y por tanto, lógicamente no vemos nada. Otro dato importante, en decúbito lateral también facilita las cosas colocando un poquito de antepulsión del brazo. Como veis, no está en línea con el cuerpo, sino que tiene un poquito de antepulsión. La sistemática, una vez colocado el paciente, esto lo hacía fundamentalmente antes, ahora ya básicamente entró en seco, pero para los inicios puede ser interesante. Dilataba la articulación con una solución de infiltración con adrenalina, evidentemente luego el pincelado. En esta posición, en decúbito lateral, ya es muy cómodo porque no necesitas a nadie que te sujete el brazo. Y luego el sistema de tracción, que como veremos puede ser una tracción doble, en el caso de la inestabilidad, es decir, una tracción longitudinal y una tracción al cenit, que con lo cual ya nos va a coaptar esta zona, pero a veces es muy cómodo, como veremos, para trabajar solamente en la parte anterior, pero la parte posterior nos la cierra un poco. Para trabajar anterior y posterior yo sigo utilizando el decúbito lateral en la inestabilidad, por preferencia, aunque es indistinto, depende de lo que uno esté más cómodo, pero cuando utilizo solamente una tracción, prefiero una tracción a unos 70 grados, el ayudante me empujará la cabeza hacia adelante para trabajar en la zona posterior o me empujará la cabeza hacia atrás para trabajar en la zona anterior. Y esta es la sistemática que utilizo más habitualmente.
Otro dato importante es tener espacio para circular, es decir, no restringirnos el acceso al paciente. Entonces, aquí como veis, en esta pequeña esquina estaría la zona de anestesia, pero yo puedo acceder desde la parte posterior a prácticamente la parte anterior. Incluso esta zona la tenemos también libre. Aquí estaría, como veis, las torres del artroscopio. Esta es un poquito para enseñar. Aquí está el equipo quirúrgico y el equipo de instrumentación, pero podemos estar trabajando, incluso si alguno de los ayudantes se pone en esta zona, puede estar utilizando este monitor, como vemos en este caso. El ayudante puede estar viendo, no necesita estar girándose y nos puede ayudar desde esa posición. Y nosotros estamos trabajando con la visualización en este monitor. La otra opción es la colocación en silla de playa. En ese caso, lo importante es garantizar que la posición del paciente es adecuada, es decir, que la sujeción que no esté en una situación inestable. Vamos a estar un tiempo, a veces las cirugías pues, se alargan 1 o 2 horas o a veces más, y tenemos que garantizar que no haya ninguna distensión del plexo, etc. Una vez montado, tenemos distintas opciones. Puede haber una tracción con un sistema de tracción convencional, podemos estar apoyado en una mesa de mayo, podemos tener una tracción con ayudante, en este caso, dependiendo de lo que queremos hacer, o podemos utilizar soportes hidráulicos como en esta imagen. Una vez ya colocado el paciente y habiendo dibujado también, vamos a ir a los portales artroscópicos. Como os comentaba, yo prefiero desde el inicio dibujar, bien cuando el paciente lo tengo tumbado o cuando ya lo tengo puesto en la posición, bien silla de playa o de cúbito lateral. Estos serían los portales habituales en cirugía del espacio subacromial, el posterior habitual, el anterior, cercano a la coracoides, y el lateral, que como os decía, siempre utilizo en cirugía subacromial esta línea de referencia. Es cierto que puedo acceder con un portal desde esta posición, pero siempre iré en dirección a colocarme por delante de esa línea, que como decíamos, toda esta zona va a ser la zona de la bursa donde voy a estar trabajando. Lo mismo, a veces hay otros compañeros que les gusta, una vez está ya el paciente colocado y todo en estéril, pues bueno, eso sería otra de las opciones. A la hora de decidir portales va a depender de la cirugía que vayamos a hacer. Si simplemente vamos a hacer una cirugía de valoración de la glenohumeral con el portal posterior y un portal anterior más o menos en el centro del intervalo rotador será suficiente. Si vamos a hacer una cirugía de inestabilidad, generalmente es más cómodo utilizar 2 portales. Aquí sería uno posterior, uno antero-inferior, lo más pegado posible al subescapular, y este quizás debería de estar un poquito más pegado en la parte más superior del intervalo rotador. Y si vamos a hacer una cirugía posterior, también es importante poder o tener práctica en realizar algún tipo de portal, el llamado portal a las 7 de la tarde. En este caso, la diferencia fundamental con el portal posterior normal es que tiene una inclinación y una angulación de unos 30-45 grados, que nos va a permitir colocar anclajes igual en la parte posterior. En este caso, en la posición de decúbito lateral, pues lo que comentábamos un poco antes, desde la parte anterior, en un portal anterior, hasta el portal posterior, podemos colocar el portal lateral habitual o portales laterales, anterolaterales o posterolaterales auxiliares, dependiendo de las necesidades que tengamos. Como sabéis también, en la línea del acromion vamos a hacer pequeños portales para la colocación de los implantes en la dirección adecuada. Simplemente un recuerdo anatómico básico. Recordad que la imagen que nosotros tenemos por fuera, si esto es el tendón conjunto, este va a ser el intervalo rotador, esto es el subescapular y esto el supraespinoso. Viéndolo por detrás, el infraespinoso y redondo menor, por esta zona es por donde vamos a trabajar, o por esta zona en el espacio subacromial, y esta es la imagen habitual que tendremos en la cabeza para la cirugía de la inestabilidad fundamentalmente, así como esta, todos estos cortes para la valoración igual de las lesiones a nivel del manguito rotador, de la misma manera que tenemos imágenes similares en resonancia magnética. Una vez nos metemos dentro, la valoración estándar de la glenohumeral, con independencia de que nuestra cirugía sea para el espacio subacromial, siempre es bueno realizar la valoración completa de la articulación con la técnica que uno esté más acostumbrado. Esta sería una visión de la glenohumeral de la parte anterior con una doble tracción, y como veis se ve muy bien y se decoapta muy bien toda la cabeza. Aquí tenemos el subescapular, el ligamento glenohumeral medio, vamos bajando en esta dirección y
podríamos ir viendo esta zona hasta la zona de la axila y colocamos para la realización de nuestros portales una aguja que, como vemos, va a 45 grados, nos va a permitir desde un portal antero inferior trabajar en la zona más inferior y a la vez colocar implantes. En cuanto al instrumental que vamos a utilizar, generalmente con independencia del que utilicemos, va a ser primero y principal el gancho palpador, que va a ser nuestra mano o nuestro dedo en el interior de la articulación. Sinobiotomos y fresas, generalmente pues lo mismo. Recordad que en el mundo de los sinobiotomos existen, digamos, 3 versiones en función de la superficie de la funda y de la superficie del interior. Es decir, puede ser liso, liso, liso con dientes o dientes y con dientes. Depende un poquito, pues yo generalmente utilizo entre el exceso y el defecto, pues he encontrado la virtud en esta terminal. Las fresas lo mismo, pues dependiendo de... Quizás lo ideal es que uno se acostumbre a utilizar una fresa de manera habitual, bien sea a mí me gusta en concreto este tipo de fresa o la barrilera. Y es muy importante usar en la medida de lo posible siempre el mismo diámetro, con lo cual sabemos perfectamente la cantidad de hueso que estamos fresando y sabemos la fresa que estamos utilizando. Si uno utiliza de 4, pues sistemáticamente utilizar de 4, no un día de 5, otro día de 6, porque no tenemos entonces constancia de lo que estamos haciendo. Los motores pues pueden ser, como sabéis, bien manuales, digamos todo el control en el motor, o bien controles de tipo pedal. Eso depende un poquito de las preferencias del usuario. El mundo de las cánulas, generalmente, a menor experiencia, mayor se aconseja el uso, o es mejor tener más costumbre con el uso de cánulas para evitar más problemas. A veces en cirugías en directo o con gente ya más experimentada vais viendo que utilizan menos cánulas. Es una práctica por eso, está suplida por la experiencia, pero cuanto menos experiencia hay, en mi opinión, deberíamos usar más las cánulas. Las cánulas, como sabéis, pues bueno, nos facilita el hecho de poder trasladar las suturas fundamentalmente sin interferir con partes blandas. Hay una serie de trucos para cuando no utilizas cánulas, pero inicialmente mi consejo es utilizarlo. Y siempre utilizar esas cánulas con dilatadores, es decir, nosotros colocamos una aguja, después de esa aguja la secuencia siempre será la misma: aguja, abrir el portal con un bisturí, una varilla de Wiesinger, y a través de esa varilla de Wiesinger ya podemos trabajar muy fácilmente con estos dilatadores que están canulados, y si hemos colocado la aguja inicialmente bien, el resto va a ser coser y cantar. O sea, va a ser rápido y fácil porque podemos utilizar el mismo camino. En este caso, por ejemplo, vemos la decoaptación buena de la cabeza con el subescapular, la colocación de la aguja. Aquí haríamos una pequeña incisión y entraríamos con esta varilla de Wiesinger, y a través de la varilla de Wiesinger el dilatador, que inicialmente yo lo coloco, dilato el espacio sin meter todavía la cánula, y posteriormente ya esas cánulas roscadas con los mismos dilatadores y me permiten entrar con mucha facilidad. El intercambio de cánulas, siempre utilizo varias varillas, de manera que nunca, sobre todo al principio, no perder los portales, porque sabéis que a veces lo que cuesta es, sobre todo cuando uno tiene menos experiencia, el recuperar esos mismos portales, o creamos otras vías que al final lo que hacen es distienden y hinchan mucho más el hombro. En cuanto a sistemas de pase de suturas, sabéis que tenemos los indirectos y los directos. Los indirectos son aquellos bueno, ya antiguos, algunos de ellos, pero que siguen teniendo vigencia y utilidad, que son todos estos sistemas de pasadores de sutura, desde la pinza de Caspari, el Spectrum y todas sus variantes actualmente disponibles, o sistemas directos, es decir, aquellos en los cuales vamos a coger las suturas directamente, atravesaremos el tejido con esta especie de pinchos y cogeremos el tejido directamente. Nuevamente un poco lo mismo. Estos sistemas directos suponen un poco más de experiencia porque no perdonan tanto como los sistemas indirectos. Los sistemas indirectos son más finos, lesionan menos el tejido, y si te equivocas una vez, pues bueno, no has destrozado mucho. Si en estos empiezas a equivocarte y das varios pases al tejido, pues lógicamente son de mayor calibre y estás lesionando el tejido. Por tanto, bueno, tienen sus trucos que podemos utilizar, como ponerlos bien perpendiculares a la superficie del tejido a la hora de atravesar, y todo eso lo podemos practicar esta tarde. Los pasadores de sutura, pues como aquí vemos, en este caso serían indirectos, es decir, se pasan habitualmente monofilamentos y luego se sustituyen por otro tipo de suturas ya más definitivas. Toda la armamentística de pinzas y empujadores, terrajas, ganchos, todo lo habitual que vamos a usar en cirugía
de hombro, y en este caso también otra serie de instrumentales como raspadores para acruentar la superficie de la cápsula y desperiostizadores para todas las lesiones anteriores en el bancar, por ejemplo, pues despegarlas correctamente y poder movilizarlas. Luego el mundo de los implantes dentro del hombro, pues bueno, hay múltiples variantes, algunos siguen existiendo, otros ya se han retirado, irán cambiando, pero básicamente tenemos implantes de tipo roscado o implantes de tipo impactado, como en este caso. Depende un poquito. Y luego tenemos implantes de una sutura, tenemos implantes de 2 suturas, tenemos implantes de 3 suturas, dependiendo, y distintos tamaños, dependiendo de dónde estemos, en glenohumeral o en subacromial, y dependiendo de la práctica que uno tenga, pues evidentemente en glenohumeral es poco habitual que uno use una sutura de 3 cabos, o un implante de 3 cabos, fundamentalmente porque los implantes son más grandes, vienen a ser de unos 5 milímetros o más, pero ya existen en el mercado disponibles implantes con 2 suturas para cirugía de inestabilidad. Y bueno, pues a partir de una cierta experiencia puede ser cómodo. Lógicamente, para todos estos implantes tenemos punzones, tenemos brocas, tenemos terrajas. Es importante saber el instrumental que estás utilizando para saber si lo que necesitas hacer es primero una perforación o van a entrar directamente con un punzón, porque si en este caso vamos a colocar un implante que necesita una perforación y lo que hacemos es colocar un punzón posiblemente en un hueso tan duro como la glena, en un paciente joven lo que hagamos es romper la punta del punzón. Lo que decíamos, terrajas, punzones, brocas, dependiendo del que vayamos a utilizar, y al final, pues bueno, para ir cerrando los distintos defectos y las distintas lesiones. En cuanto al medio líquido, como sabéis, una parte, en ocasiones, en el principio de la artroscopia, podemos hacer una parte de valoración, que a veces nos da una información dinámica muy interesante, en seco, pero cuando ya vamos a realizar los procedimientos, lo que necesitamos es distender bien la articulación y ver bien con un flujo importante de líquido. Ahí es importante aquí destacar un poco eso, que tengamos una corriente continua de agua. Cuando dejamos de tener una corriente continua de agua, pues bueno, entre otras cosas perdemos presión dentro de la articulación y empeora la visibilidad. A la hora de eso, que en el momento de colocar las agujas para decidir nuestros portales, pues veamos cómo realmente hay un flujo adecuado. En cuanto al tema de irrigaciones, etcétera, básicamente hoy en día nos restringiríamos a sistemas por gravedad, cada vez se utilizan menos en cirugía de hombro, se sigue usando también en cirugía de rodilla, y generalmente lo más utilizado en cirugía de hombro es mediante bombas. La ventaja de las bombas puede ser, bueno, como sabéis, todo está basado en temas de física. En función de la gravedad, pues en función de la altura a la que coloquemos la bolsa, tendremos mayor o menor presión dentro de la articulación. Esto supone un riesgo porque es que no nos da un valor preciso. El valor preciso nos lo da una bomba cuando tiene un sensor de presión. Distintos tipos de bombas en el mercado, y ahí va a depender un poco pues, la ventaja de las preferencias del usuario. La ventaja de los sistemas de bomba es que te dan, como digo, una información de la presión que tienes y evitan sobrepresiones. Generalmente, además, las actuales tienen sistemas que en un momento dado tú puedes elevar la presión y de manera automática en los siguientes 2 minutos baja a la presión preestablecida inicialmente, con lo cual si te olvidas dentro de la vorágine de la cirugía no ocurre nada porque volvería a la presión normal. Este sería básicamente el esquema que uno tiene que tener en cuenta. Si imaginamos la articulación como un globo, vamos a tener factores que aumentan la presión y factores que disminuyen la presión, es decir, factores que hincharían el globo y factores que deshincharían el globo y por tanto complicarían o dificultarían la lesión. La presión sistólica que nos provea el anestesista va a ser fundamental, es decir, siempre que estemos por debajo de 100 van a ir generalmente bien las cosas. Luego tenemos el electrocauterio para aquellas situaciones en las que bueno, pues haya que cauterizar algún vaso. Importante controlar la salida por parte de la aspiración y del motor. A veces se colapsa todo, pero simplemente porque le hemos puesto demasiada salida. Y, lógicamente, tener una presión adecuada. Generalmente 50 es suficiente, 50 milímetros de mercurio es suficiente para cirugía de hombro. En ocasiones podemos subir a picos de 70, pero son momentáneos. Sistemas de vaporización, sistemas de electrocoagulación, el sistema que uno tenga costumbre de utilizar, también son habitualmente necesarios. Y luego una parte importante que a veces no tomamos en cuenta es
Llevar bien la cámara. Llevar bien la cámara es importante, sobre todo en cirugías en las que se necesita un ayudante, en las que el que hace de cirujano va a utilizar las dos manos para los gestos quirúrgicos, necesita que el que le guía y le dé la visión, pues le dé imágenes con el instrumental centrado y buenas imágenes con buena visión. Como sabéis, las lentes que utilizamos son lentes biseladas no por casualidad, sino porque nos permiten tener un mayor cono de visión, girando simplemente, de manera que si yo estoy con la posición de la fuente de luz en esta posición, digamos a las 12, si esto fuera un reloj, estaré mirando fundamentalmente hacia abajo. Si tengo la posición de la fuente de luz en la parte inferior, como si fuera a las 6 de la tarde, estaré mirando fundamentalmente hacia arriba. Lo mismo sería a las 9 o lo mismo sería a las 3 y en toda la circunferencia. Y el otro aspecto fundamental en esta cirugía, o en toda la cirugía artroscópica, es el tema de la triangulación. Generalmente, si aquí tenemos en este caso la cámara, aquí tenemos un implante y aquí tenemos los portales, si os fijáis, todo viene a converger en la misma zona. A veces, cuando estamos realizando un portal y no nos encontramos la aguja, si uno, en vez de estar mirando en ese momento a la cámara o al monitor, mira al paciente, se da cuenta que los planos en los que ha metido el artroscopio, la cámara, y la aguja de referencia son divergentes, por tanto nunca se puede encontrar. Tienen que encontrarse siempre una triangulación en el mismo plano. Y aquí sería exactamente lo mismo. Siempre a la hora de trabajar, la cámara, las entradas de las cánulas y el instrumental va a ir a trabajar siempre a la misma zona. Y finalmente recordad que cualquiera de los portales nos sirve tanto para cámara como para la introducción del instrumental. No restringáis vuestra cámara al portal posterior o al portal lateral. Si en un momento dado necesitáis el portal anterior, lo podéis utilizar y, dependiendo de la costumbre que uno tenga, pues a lo mejor trabaja de manera más cómoda con la cámara habitualmente por el portal lateral o con la cámara por el portal posterior, dependiendo de cómo uno se sienta. En cirugía subacromial, a mí personalmente me resulta mucho más cómodo, una vez ya he preparado todo el terreno, trabajar con la cámara desde el portal lateral. Hay distintos trucos para mejorar ahí la visualización, y el instrumental y la realización de los nudos y la colocación de anclajes, bien por este tipo de portales que vendría aquí inclinado, y luego trabajando con el instrumental de delante a atrás. Lo mismo que decíamos, aquí en este caso, visualizando desde posterior o visualizando desde lateral. Y eso sería un poco la idea de los criterios o nociones básicas para este tipo de cirugía. Gracias.